Bueno, buenos días, Cecilia, que decía buenos días. No sé si me escucháis. Vale, bueno, pues vamos a dar comienzo. No sé si me escucháis porque el chat no me funciona bien, entonces no sé si me escucháis. Venga, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la última formación bueno, la formación jurídica, ¿no? Continuaremos después de las vacaciones, pero pues ahora ya toca vacaciones para la mayoría de vosotros. Yo creo que la mayoría de vosotros ya estáis de vacaciones y vamos a comenzar con las cargas inscritas en el registro de la propiedad. Y la interpretación de las cargas más frecuentes. Evidentemente no podemos interpretar todas las cargas que existen en el registro de la propiedad, pero vamos a intentar pues interpretar las más frecuentes y las más usadas y además ver una cosa interesante que es la fecha de caducidad, que es lo que realmente nos interesa. Además de saber la carga, ¿no? El significado de la carga, también es importante saber la fecha de caducidad porque en función de la fecha de caducidad pues tendrá una repercusión u otra para el futuro comprador. ¿Vale? Veo que estáis escribiendo en el chat, pero no sé qué pasa con el chat, que no funciona. Pero bueno, intentaremos seguir escribiendo por si acaso en algún momento podemos verlo. Bueno, pues comenzamos. Ya sabéis, en este caso vamos a ver qué es una carga, vamos a ver las cargas más frecuentes. Las cargas más frecuentes serán la hipoteca, las notas marginales, las anotaciones preventivas, las servidumbres. Vamos a ver algunas cargas antiguas para que veáis pues la curiosidad de algunas cargas. No las vamos a ver todas, pero sí algunas que son antiguas y además que yo creo que data de 1800, 1860 y algo, y cómo se puede cancelar una carga. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber cuando un comprador, una persona va a adquirir un inmueble, debe informarse previamente de si existen cargas o no inscritas sobre él, sobre el inmueble y el alcance que éstas tienen. Por ello nos encontramos con cargas que no tienen importancia ninguna y por tanto no impiden la adquisición del inmueble y otras que sí podrían, desaconsejar su compra por la trascendencia que tiene esa carga. Por ejemplo, pues una ejecución hipotecaria, si el bien se encuentra ejecutado y no se solicita o no se salda esa deuda para parar la ejecución hipotecaria, pues podría tener como consecuencia que se produjese la venta del bien, pero una vez se ejecutara el bien, el juzgado dictara la ejecución, pues podría ocurrir de que la inscripción del nuevo comprador se cancelara. El comprador se quedará sin nada. Es por ello, por lo que es importante cuando un comprador quiere adquirir un inmueble, es solicitar una nota simple. Normalmente el agente inmobiliario tiene que solicitarla antes para ver a lo que se enfrenta, a lo que está vendiendo, para ver el titular de la propiedad y si existen cargas o no, y el estado de las mismas. ¿Qué es una carga? Bueno, pues una carga es simplemente las limitaciones que tiene un inmueble y esas limitaciones que tiene el inmueble se encuentran inscritas en una nota simple que se encuentra en el registro de la propiedad. Estas limitaciones pueden ser al uso, como por ejemplo pues, el derecho de servidumbre, el de usufructo o cargas reales, como por ejemplo una hipoteca. Por tanto, estas cargas permiten conocer al interesado la responsabilidad económica del inmueble, ¿vale? Además de conocer en caso de incumplimiento del gravamen y, por otro lado, las obligaciones que tiene el titular del inmueble, que puede ser que adquiera el nuevo propietario, en función de si la carga está caducada o no. Si existen varias cargas sobre un mismo inmueble, serán ordenadas conforme al momento de inscripción de esta carga. Cuando se tiene, cuando hay un usufructo, cuando ya veo que hay más asistentes que se están incorporando. Bueno, para los nuevos que se hayan incorporado, vamos a ver las cargas que aparecen en el registro de la propiedad y la interpretación de las cargas más frecuentes. ¿Vale? Buenos días, Carlos. Simplemente hemos estado viendo que el comprador,
hacemos un breve resumen, que el comprador tiene que cerciorarse mediante una nota simple del titular, de quién es el titular de la propiedad y además de las cargas que existen, porque dependiendo de la carga, bueno, pues le puede afectar más o menos a la compra de la propiedad. Como ya hemos dicho anteriormente, para los que no se encontraban presentes, pues no es lo mismo que exista una afección fiscal, ¿vale?, que es el pago de un impuesto que caduca a los 5 años, o una ejecución hipotecaria, que puede ocurrir que existiendo una ejecución hipotecaria, si no se paraliza esa ejecución, si se compra ese bien que se encuentra en ejecución hipotecaria, puede que la inscripción del nuevo propietario, es decir, del comprador, pues no surte efecto. Entonces, retroceda todo y el comprador se quede sin nada. Habíamos dicho que una carga es simplemente las limitaciones que tiene un inmueble. Esas limitaciones aparecen en el registro de la propiedad siempre y cuando el inmueble se encuentre inscrito, y puede ser por el uso, es decir, puede ser cargas de servidumbre o usufructo, o cargas reales, como por ejemplo la más conocida es la hipoteca. Pregunta. Cuando existe un usufructo, ¿se puede transmitir ese inmueble? Cuando existe un usufructo, es decir, existe la nueva propiedad por un lado y existe el usufructo por otro. ¿Se puede transmitir la propiedad si existe usufructo? Vale, Cecilia dice que sí. A ver si se anima alguno más. Guillermo Carlos, sí, efectivamente. Siempre se puede transmitir la propiedad, aunque exista un nuevo propietario y un usufructuario. En la compraventa tiene que asistir el nudo propietario exclusivamente por ser propietario de la vivienda, o también tiene que asistir el usufructuario. Exactamente, el usufructuario también. ¿Por qué? Porque el comprador no solo compra la nuda propiedad, sino que también compra el usufructo. Siempre que el usufructo no sea temporal, siempre que sea un usufructo vitalicio o el usufructo temporal esté en vigor, tienen que aparecer los dos. Y el comprador tiene que comprar, por un lado, la nueva propiedad y, por otro lado, el usufructo. ¿Vale? Entonces, tendremos que valorar, en primer lugar, la nueva propiedad y tenemos que valorar el usufructo. Y el comprador comprará tanto la nueva propiedad como el usufructo. ¿Vale? Entonces, tienen que aparecer los dos en la escritura del contrato privado de compraventa o el de arras, la elevación a público de ese contrato, y el comprador comprará nuda propiedad y usufructo. Vamos a entrar a las cargas más frecuentes que podemos ver en una nota de registro. Bueno, ya sabéis que la nota registral se pide de oficio, ¿vale? O estancia del interesado. Siempre la nota simple se tendrá que solicitar por los datos registrales, sería lo más recomendable si tenemos los datos registrales, y en caso de no tener los datos registrales, el registro también admite que se pueda realizar la búsqueda por dirección y por propietario. Si ponemos solo o facilitamos solo la dirección de la propiedad, seguramente el registro nos va a denegar esa nota. ¿Por qué? Porque necesita más datos. Entonces, siempre, si no tenemos datos registrales, es decir, el libro, el tomo, el folio, el número de finca y la inscripción, tendremos que tomar como referencia, tenemos que aportar la dirección y al menos el titular. Vamos a entrar ya a las cargas más frecuentes que podemos ver en una nota de registro, y la más conocida, como ya sabéis, es la hipoteca. La hipoteca es una garantía que recae directamente sobre un bien inmueble debido a la concesión de un préstamo hipotecario al titular del inmueble. Aunque también puede ocurrir, en muchos casos, que el titular, que el beneficiario del préstamo hipotecario no sea el titular del bien inmueble, es decir, que sea otra persona que pues pone en garantía ese inmueble para que a otra persona le den el préstamo hipotecario. Al ser la hipoteca la garantía para la devolución del préstamo o crédito, ante el impago de este se puede proceder ejecutivamente contra el bien hipotecado, es decir, mediante los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Si no se hace frente a la deuda contraída, es decir, al préstamo hipotecario, bueno, pues se procederá a la ejecución de ese bien inmueble. La hipoteca puede ser cancelada saldando la deuda, en primer lugar, solicitando un certificado de deuda cero al banco. Posteriormente, tendremos que acudir a la notaría para realizar la escritura de cancelación de hipoteca ante el notario y después, bueno, pues acudir al registro de la propiedad para que esa carga se cancele. O bien, por caducidad, que ya sabéis que ¿cuándo caducaba la hipoteca? ¿A los 20 o 40 años? Bueno, pues a los 20, pero también tenemos posibilidad de que se cancele a los 40 años, pero normalmente a los 20. En ocasiones nos encontramos en la nota simple con cargas por razón de procedencia, es decir, una carga hipotecaria a favor de la finca matriz. No sé, nos encontramos por razón de la finca matriz, hipoteca a favor de CaixaBank, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es porque la finca originaria hipotecada, es decir, por ejemplo, el promotor compra el solar, ¿vale? Para adquirir ese solar lo hipoteca. Realiza un edificio y ese edificio realiza la división horizontal, es decir, realiza la división horizontal en pisos, en viviendas, locales y demás. Y no se ha distribuido o concretado la responsabilidad hipotecaria entre ellas, por lo que cualquiera de las fincas resultantes puede resultar o puede responder al gravamen total, puede responder a la hipoteca. En tales casos, no puede cancelarse la hipoteca de ninguna finca en concreto sin consentimiento del acreedor, es decir, sin consentimiento del banco y de todos y cada uno de los propietarios de las fincas en las que se dividió la originaria. Entonces, cuando nos encontramos con una carga de procedencia, por ejemplo, de una hipoteca, de la finca matriz, normalmente, en la mayoría de los casos, esa hipoteca está cancelada, pero siempre va a aparecer en nota simple. Y además va a ser difícil de cancelar esa hipoteca de la finca matriz. ¿Por qué? Bueno, pues por eso mismo, porque necesitas el consentimiento tanto del banco como de todos los que conforman la división horizontal, ¿vale? De todos los que podrían, bueno, pues asumir el pago de esa hipoteca, ¿vale? Entonces, de todos los propietarios de las viviendas y locales. Por eso siempre, o en la mayoría de los casos, siempre nos vamos a encontrar, si existe este tipo de cargas, pues por razón de la finca matriz, una hipoteca a favor de tal, ¿vale? Porque es muy difícil de cancelar, aunque originariamente esa hipoteca ya esté más que cancelada. Bueno, pues el comprador de una finca hipotecada, ¿qué tiene que hacer? Es decir, si nosotros nos encontramos que queremos comprar una finca y nos encontramos que esta finca tiene una hipoteca, ¿qué posibilidades tiene el comprador? Bueno, pues la más recomendada y la que yo siempre haría es bueno, pues exigir al vendedor que salde la deuda, ¿no? Salde la hipoteca que le quede y, bueno, pues cancelar la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Vale? Eso sería lo más conveniente y lo más recomendable. Si yo fuese comprador, exigiría eso, ¿no? Primero, saldar la deuda, que ya no existe hipoteca y que se cancele en el registro de la propiedad. Otra posibilidad que tiene el comprador, bueno, pues retener el precio de la cantidad que se deba de la hipoteca y satisfacer al banco la cantidad debida. Bueno, sí, lo podría hacer, pero tened en cuenta que lo que ocurre es que, ya sabéis, lo hablamos en la formación anterior, en el curso anterior, que existen muchos problemas para cancelar la carga. ¿Por qué? Porque, bueno, si se realiza en el momento, tenemos al vendedor. Y el vendedor puede ir al banco, solicitar el certificado de deuda cero y demás. Pero si transcurre el tiempo y no tenemos tan accesible al vendedor, pues puede ocurrir que el banco lo deniegue por la Ley Orgánica de Protección de Datos y nos pongan pegas. Entonces, es una opción que en el caso de que, bueno, pues se pueda exigir al vendedor con anterioridad a la compra saldar la hipoteca, pues puede ser otra solución, pero yo no la aconsejo mucho. Y subrogarse en la hipoteca ya existente. Si las condiciones son buenas y se permite la subrogación, se podría subrogar. Aquí tenemos un ejemplo de anotación en nota simple de una hipoteca,
un ejemplo normal, grabado con la hipoteca de la inscripción tal, a favor de, en este caso de CaixaBank S.A., antes Caixa de Estalvi, pensiones de Barcelona, en este caso es de Barcelona, por un principal de tal euros, con vencimiento del día, intereses ordinarios, intereses de demoras, bueno, aquí todos los intereses, ¿vale? Y ante el notario que se estableció, que se constituyó la hipoteca. Pues, entonces, ya sabéis lo que el comprador tiene que hacer. Lo recomendado, solicitar la cancelación de hipoteca antes y la inscripción en el registro de la propiedad que desaparezca. Bueno, pues ahora entramos a las notas marginales. Las notas marginales simplemente hacen referencia a una obligación de pago por parte del titular del inmueble. Pueden ser de tres tipos: afección fiscal, que es la que más nos va a sonar, la que conocemos con más frecuencia; ejecución hipotecaria, que bueno, que algunos sí conocen con frecuencia por la crisis de estos últimos años; y reintegro de subvenciones. Bueno, pues la afección fiscal más frecuente, la que más conocemos, es el pago de los impuestos. Ya sabéis que cuando compramos un bien inmueble, si es de obra nueva, el IVA no, pero si es de segunda mano o posteriores transmisiones, ya sabéis que queda afecto al impuesto de transmisiones patrimoniales. Ese impuesto de transmisiones patrimoniales se tendrá que liquidar por el valor del bien. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones Hacienda, bueno, pues le otorga un valor a ese bien inmueble distinto al valor por el que compramos. Es decir, podemos comprar por un valor de 120.000, pero Hacienda le otorga a ese bien inmueble un valor de 140.000, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros quedamos afectos, el comprador queda afecto durante un plazo de 5 años al pago del impuesto. Ya sabéis que cuando se acude al registro de la propiedad ya se tiene que acudir con la nota de pago de ese impuesto, pero, como hemos dicho, puede ocurrir que Hacienda le otorgue un valor distinto a ese bien inmueble y que después, con posterioridad a la compraventa, nos giren la llamada complementaria o la temida complementaria, bueno, pues, en la cual Hacienda nos dice: ojo, que tú has pagado, has liquidado este impuesto por este valor, pero el valor que tiene este inmueble, realmente el que yo le otorgo es este. Entonces, bueno, pues siempre en la mayoría de los casos, casi siempre viene la complementaria. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, pues para evitar esto es acudir a Hacienda, ver el valor que se le otorga. También se puede hacer por internet. En API Virtual podéis verlo. Y, bueno, pues en función del valor que le otorga Hacienda, si nosotros vamos a escriturar por un valor más bajo, siempre que escrituremos por un valor más alto no existe problema, pero siempre que escrituremos por un valor más bajo, podemos establecer en la escritura de compraventa que se adquiere por el valor tal, pero a efectos fiscales, a efectos de liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, se va a liquidar por el valor que le otorga Hacienda, ¿vale? Entonces, así nos evitaremos la complementaria. Bueno, algunos pueden decir que le da igual porque ganan tiempo, pero tener cuidado que los intereses de demora también funcionan, ¿vale? Entonces, esta carga, bueno, pues esta afección puede ser cancelada por caducidad, como ya hemos visto, a los 5 años de su fecha de inscripción, y si no se encuentra caducada, el comprador, el futuro propietario, responde subsidiariamente durante los 4 años al pago del impuesto. Entonces, ojo, porque claro, si nos encontramos con esta carga y no han pasado 5 años, si adquirimos el inmueble, nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta es una carga que actúa frente al bien, no frente al propietario. Entonces, somos responsables durante 4 años al pago de ese impuesto que debería haber liquidado el vendedor. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues en estos casos yo aconsejaría solicitar al vendedor la liquidación, una fotocopia o el documento donde se liquidó el impuesto, verificar que el importe del impuesto que se liquidó es el correcto. Y en el caso de que existan dudas, eso lo podemos hacer en la oficina liquidadora. Y en el caso de que existan dudas, podemos retener al vendedor
un tanto por ciento del precio de venta hasta que transcurran esos 4 años, ¿vale? Si transcurren esos 4 años y a nosotros no nos solicitan nada, se lo devolvemos. Si nos solicitan la complementaria, bueno, pues ya tenemos para reintegrar ese importe. Aquí tenemos un ejemplo de la afección a la revisión del impuesto por plazo de 5 años, de fecha de 30 del 4 de 2009, según la nota puesta al margen de la inscripción tercera. Bueno, esta es la más conocida, es la carga fiscal más frecuente. Nota marginal de afección del impuesto de no residentes. Bueno, pues el impuesto de no residentes, ya sabéis que en el caso de que se realice una compraventa en el que el comprador, en el que el vendedor sea una persona no residente en España, es decir, no tribute en España, el comprador se ve obligado a retenerle el 3% del importe de la venta, lo que motivará que el registrador extienda una nota marginal de modo que los bienes transmitidos queden afectos al pago del importe que resulte, salvo que se acredite cuando se vaya a escribir en el registro de la propiedad mediante la carta de pago pertinente que se ha efectuado con anterioridad a la inscripción del registro el ingreso a cuenta correspondiente. En este caso, el registrador pues no interpondrá la nota marginal. En el caso de que no se aporte esa carta de pago, pues se establecerá esta carga del impuesto de no residentes. Vale, nota marginal de una finca sujeta a un proyecto de reparcelación. Vamos a verlo por aquí. Vale. ¿Qué es esto? Pues proporciona publicidad urbanística acerca de la iniciación del oportuno expediente de reparcelación y la afección de la finca o parte de ella al proceso urbanizador. La nota marginal caduca a los 3 años y esta puede ser renovada, se puede renovar por otros 3, a instancia de la administración actuante o de la entidad urbanística colaboradora. El comprador, ¿qué tiene que hacer el comprador en este caso cuando quiere adquirir un inmueble y se encuentra una nota marginal sujeta a un proyecto de reparcelación? Bueno, pues el comprador lo que adquiere realmente es una finca que va a ser sustituida por otra y tendrá que hacerse cargo de los gastos de urbanización. Debe acudir al órgano actuante, es decir, a la administración, seguramente será la administración, para poder ser tenido en cuenta en el expediente, porque en caso contrario su inscripción se cancelará. Es decir, si no dice nada y se vende la vivienda, se cancela, pasa igual que la ejecución hipotecaria, se cancela su inscripción y es como si no hubiese comprado la propiedad. Deberá de volver a escribir la compra sobre la finca nueva, en virtud del título en el que figure la nueva descripción de esta. Entonces, siempre que se encuentre el futuro comprador con una finca sujeta a un proyecto de reparcelación, lo que tiene que hacer es informar al organismo para que sea tenido en cuenta, es decir, yo he comprado esta propiedad, me tenéis que tener en cuenta además que deberá de hacer el pago de los gastos de urbanización. Nota marginal de afección urbanística al pago de los gastos de urbanización. Lo hemos dicho antes, procedimientos por los cuales los propietarios de terrenos afectados por el plan de ordenación urbanística, el PGU, aportan sus parcelas originarias con el fin de recibir otras de resultado o su compensación económica. Normalmente nos encontramos una carga, una nota donde aparece sujeto al pago de los gastos de urbanización por importe de tal, ¿vale? Pues eso es a lo que hace referencia. En el propio asiento de inscripción en el registro aparecerá el saldo resultante de la liquidación definitiva del proyecto, reflejando el importe que le corresponde en el saldo de la cuenta provisional de la reparcelación y la cuota que se le atribuye en el pago de la liquidación definitiva, por los gastos de urbanización y demás del proyecto, sin perjuicio de las compensaciones procedentes, por razón de las indemnizaciones que puedan tener lugar. Estos saldos reflejan las cantidades que suponen el costear la urbanización que se produce a la conclusión definitiva. Dicha afección registral está sujeta a un plazo de caducidad de 7 años y no cabe su prórroga. Sin perjuicio de lo anterior, la afección podrá cancelarse antes de su fecha de caducidad a instancia de la parte interesada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, es decir, se pagan los gastos de urbanización. En caso de incumplimiento de la obligación de pago, puede la Administración Pública
que opte por el cobro a través del procedimiento de apremio, ¿no? El comprador, si consta esta expresión y no ha transcurrido el plazo de caducidad, que ya hemos visto que es de 7 años y que no cabe prórroga, deberá informar en la administración actuante del estado en el que se encuentra la deuda, deberá informarse sobre el estado en el que se encuentra la deuda, porque puede que la deuda no se encuentre saldada, y de si ya se ha fijado la cantidad que hay que pagar definitivamente, es decir, cada propietario tendrá que pagar una parte, ¿no?, de esos gastos, ya que una vez que adquiera deberá hacerse cargo de los pagos pendientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque también responde la propia finca. Al igual que la gestión fiscal del pago de los impuestos, también las cargas urbanísticas responden la propia finca. Es decir, no es una carga inherente al propietario. Cambia el propietario y ya desaparece la carga, ya no se le puede reclamar absolutamente nada. No, la administración es lista. ¿Y qué ocurre? Pues que es inherente a la propiedad. Da igual todos los propietarios que tengan o todos los cambios del propietario que se le va a exigir a la propiedad. No se le va a exigir nunca al titular, sino a la propiedad. Por eso, la administración puede realizar un procedimiento de apremio, es decir, una anotación preventiva de embargo. ¿Por qué? Porque es contra la propiedad y no contra el titular. Bueno, pues el comprador debe saber que uno de los efectos que se produce la inscripción del título de... vamos a ver primero la expropiación. Nos lo hemos saltado aquí, la nota marginal de expediente de expropiación. Bueno, pues la expropiación es simplemente, en este caso, los titulares de las fincas afectadas. Bueno, pues lo que quiere decir es que simplemente la administración expropia esa finca por interés general o por utilidad pública. Y los propietarios afectados tienen derecho a una indemnización previa fijación a su valor. ¿Vale? Tenemos un terreno, va a pasar una... bueno, pues la administración dice que por ahí tiene que pasar una carretera para tener acceso al pueblo, por ejemplo, o a la ciudad antes de la llegada al núcleo urbano, y nos expropian nuestra propiedad. ¿Vale? Entonces, nosotros sí recibimos una indemnización, pero en realidad nos hemos quedado sin la propiedad. Los derechos de los titulares expropiados se ven salvaguardados en el caso de que la administración no actúe, porque bueno, la administración puede decir, aquí vamos a expropiar estos terrenos o estos inmuebles porque por aquí tiene que pasar una calle. Bueno, pero puede ser que la administración no actúe, no haga nada. Entonces, esos titulares tienen salvaguardados sus intereses por el derecho de reversión, que consiste en que, ante dicho incumplimiento de la administración, los titulares expropiados pueden recuperar los derechos de los que se han visto privados, de manera que los futuros adquirientes de derechos sobre la finca no ignoren la posible reversión del derecho expropiado a su antiguo titular. ¿Vale? El comprador debe saber que uno de los efectos que se produce en la inscripción del título de expropiación es la cancelación del dominio y, en su caso, las posibles cargas y derechos inscritos con posterioridad. Ejecución hipotecaria. Bueno, la ejecución hipotecaria ya también la conocéis. La ejecución hipotecaria es una nota marginal de ejecución. El inicio de la ejecución de la hipoteca se hace constar en la nota al margen de la misma y, en virtud de mandamiento u oficio procedente del juzgado o notaría ante el cual se tramita la ejecución. Es decir, mediante el auto que determina pues, la ejecución de ese bien, se inscribe en el registro de la propiedad. Mediante dicha nota se da a los terceros publicidad de la ejecución y del órgano que esté conociendo de la misma. Esta nota marginal, a diferencia de las otras, que se caducaban, por ejemplo, las del impuesto de transmisiones patrimoniales a los 5 años y las afecciones urbanísticas, una a los 3 prorrogable y otra, los gastos de urbanización a los 7 sin prórroga, esta no tiene caducidad, es decir, no tiene una duración determinada, no caduca a los 7, a los 20 o a los 30 años, sino que no tiene caducidad y además, evidentemente, no se puede prorrogar. Solo puede ser cancelada a petición del órgano que ha dictado su expedición, es decir, a través del juzgado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el comprador cuando se encuentra con una carga de ejecución hipotecaria? Bueno, pues lo normal es que esta ejecución hipotecaria, que se salde la deuda, ¿vale? Entonces tendremos que acudir al juzgado, además tendremos que realizar un procedimiento, tenemos que realizar un escrito indicando que, bueno, que estamos interesados en
en comprar ese inmueble y saldar la deuda. Una vez saldada la deuda, bueno, pues el juez dicta un auto, bueno, ya el juez es el que tiene que establecer cómo se va a saldar esa deuda y el juez dicta un auto en el que, bueno, pues se dice que la deuda ha sido cancelada, entonces esa ejecución se interrumpe. En el caso de que no se haga eso, es decir, en el caso de que el comprador, a pesar de la advertencia, de la nota simple, de que existe una ejecución hipotecaria, compre el inmueble, pues lo que va a ocurrir es que esa inscripción no se va a tener en cuenta, ¿vale? Y además no se va a paralizar el procedimiento, sino que el procedimiento va a seguir. Y va a seguir y se va a ejecutar ese bien inmueble, a pesar de que exista un nuevo titular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el nuevo titular ha sido posterior a la anotación de ejecución hipotecaria. Si hubiese sido antes, sería distinto. Pero una vez ya posterior a la ejecución hipotecaria, cuando ya se encuentra la nota de la ejecución hipotecaria, pues no se tendría por tenido en cuenta. Nota marginal de accesiones al reintegro de subvenciones. Bueno, ya sabéis, la devolución de subvenciones conseguidas por la administración pública. Hay, bueno, pues ocasiones que la administración pública concede subvenciones a determinados colectivos o a determinadas parcelas para el supuesto de que no se cumpliese la finalidad prevista en la misma a la obligación de destino en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes. El comprador debe asegurarse, en este caso, de que se ha devuelto el importe de la subvención y solicitar con el documento administrativo que así figure que se cancele la afección. Es decir, cuando la administración, cuando solicitamos a la administración una subvención para realizar una rehabilitación, por ejemplo, una construcción de un determinado inmueble, si al final no se llega a realizar esa rehabilitación o esa construcción, pues tenemos la obligación de devolver ese importe a la administración. Si no se devuelve, ¿qué puede ocurrir? Que la administración pueda solicitar al nuevo propietario. Por eso, siempre, ¿veis? Todas las notas son importantes porque siempre van a perjudicar al nuevo titular. Anotaciones preventivas. Bueno, pues la más usada es la anotación preventiva de embargo. Para asegurar el cobro de cantidades adeudadas, el acreedor puede obtener de los órganos judiciales o administrativos una serie de garantías para conseguir su pago, como es el caso de la anotación de embargo. La anotación preventiva de embargo es una garantía registral por la cual los bienes sobre los que se practica quedan afectos al procedimiento de una ejecución dictado por el acreedor para obtener, en su caso, con la realización forzosa de tales bienes el importe de la deuda garantizando por la misma anotación. Tiene un plazo de caducidad de 4 años, es decir, que si a los 4 años no se renueva, pues esta carga caduca, ¿vale? Si se hubiera prorrogado antes del 8 de enero de 2001, se considera prorrogada indefinidamente. La anotación preventiva de embargo no solo es por una hipoteca. Puede ser, por ejemplo, que una persona o el titular del inmueble en este caso tenga una deuda contraída por la Seguridad Social y la Seguridad Social tiene derecho a establecer una anotación preventiva de embargo sobre el bien inmueble que tiene este titular. Y no solo eso, por ejemplo, en las deudas de comunidad de propietario, ¿vale? Una deuda de comunidad de propietario cuando no tiene, cuando se hace una investigación patrimonial de esa persona y no tiene saldo en las cuentas, se puede producir una anotación preventiva de embargo. Por ejemplo, también se puede realizar una anotación preventiva de embargo de un coche. Sobre todo, además es muy común en las deudas de comunidad de propietarios. Cuando se hace una investigación y no tiene saldo de las cuentas, pues, y tiene, por ejemplo, un coche, se realiza una anotación preventiva de embargo sobre el coche. También puede ocurrir sobre la vivienda. No solo tiene que ser el embargo por una ejecución hipotecaria, sino que puede ser, bueno, pues el órgano de la Seguridad Social que interponga un embargo sobre esa finca. ¿Qué tiene que hacer el comprador? Evidentemente, tiene que intentar que se salte la deuda y eliminar esa nota de embargo. Prohibición de disponer.
Bueno, pues la prohibición de enajenar el bien inmueble es una medida cautelar adoptada por el órgano correspondiente, es decir, por el juzgado, que impide que esta persona pueda transmitir el inmueble. Esto es, bueno, pues para evitar que transmita el inmueble y para evitar de que, bueno, que no se pueda cobrar, no se pueda ejecutar sobre ese inmueble. El comprador solo debería de adquirir, en este caso, cuando hemos visto que las anteriores, bueno, pues que el comprador tiene solución porque puede eliminar la deuda, puede saldar la deuda y puede eliminar la carga. En el caso de que sea una afección fiscal al pago del impuesto del ITP, si no ha transcurrido 5 años, puede asegurarse y puede retener al vendedor una cierta cantidad por si le reclaman la complementaria, pero en este caso... En la prohibición de enajenar el bien inmueble, aquí no se puede hacer nada. Es decir, el vendedor no puede enajenar el inmueble y el comprador solo debería adquirir o solo tendrá que adquirir cuando se le acredite la cancelación de la prohibición de disponer. ¿Vale? O disponga de la correspondiente autorización judicial en el caso. Es decir, si se encuentra muy interesado, el comprador puede intervenir en el procedimiento y puede dirigir un escrito al juez para que, bueno, pues, que elimine esa carga y le dé autorización para poder comprar el inmueble. Generalmente no lo suelen conceder, ¿vale? Pero bueno, se puede intentar. Después tenemos tanteo y retracto a favor de las administraciones públicas. Esto no se da en el caso de los inmuebles privados, de una vivienda privada, sino que se da en el caso de viviendas de VPO. Y es un derecho de tanto retracto a favor de la administración. Para el caso de que se transmitan viviendas protegidas de nueva construcción, significa que si el propietario de la misma quisiera enajenarla, quisiera venderla, estaría obligado a comunicar al ente público que fuera el titular del derecho su voluntad de transmitir para que pudiera ejercitar el derecho de tanteo retracto. Esto puede aparecer en nota simple, pero en muchas ocasiones no aparece en nota simple y se tiene que comunicar, ¿vale? Cuando se vende una vivienda de VPO, ya sabes, la vivienda de VPO tiene un régimen un poco complicado. ¿Por qué? Porque como tiene tantas legislaciones, es decir, cada VPO se establece por una legislación y puede ser VPO pública, VPO de promoción privada, bueno, pues pueden ser de muchos tipos. Entonces, de cada tipo, cada VPO se establece en un plan de VPO. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vender una vivienda de VPO? Primero, nos tenemos que dirigir a la administración competente, en este caso, bueno, pues a la Consejería de Vivienda, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, de Murcia, y con un número, con un identificador que aparece en la escritura pública de compraventa, dar esos datos para que nos digan pues el plazo que tiene de VPO. Ya sabéis que el plazo pueden ser, dependiendo de la VPO de que se trate, pueden ser de 15, 20 o incluso 50 años. Hay algunas que existen total prohibición de disponer o de transmitir hasta que no transcurra el paso del tiempo, es decir, por ejemplo, los 50 años, sobre todo en las VPO de 1957 o así. Pero, bueno, pues normalmente, y sobre todo ahora las VPO de nueva construcción, el transcurso son de 15, 20 años. Y sí se pueden transmitir antes del transcurso de su periodo de VPO. En estos casos, cuando se quiere transmitir, se tendrá que solicitar a la administración, al órgano responsable, una autorización para poder vender la vivienda. Además de esa autorización para poder vender la vivienda, en muchas ocasiones es necesario de que bueno, pues se le ofrezca antes a la administración para que pueda ejercer su derecho de tanteo y retracto. Y como requisito es necesario obtener un documento donde se renuncie al derecho de tanteo y retracto por parte de la administración para poder vender la propiedad. Ojo con esto, y esto lo tenéis que tener en cuenta y además se lo tenéis que decir al vendedor. Cuando no ha transcurrido los años de calificación, ¿vale? de VPO, y si la administración nos deja de poder vender la vivienda siempre y cuando se pida autorización, se tendrá que devolver. Si solicitaron ayudas, si el vendedor, en este caso el comprador de la VPO, recibió ayudas, se tendrá que devolver. Pero no solo la ayuda, sino también los intereses. Y además se tendrá que tributar por el impuesto que tocaba en ese momento.
Ya sabes que, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, depende de cada comunidad autónoma, pero en la mayoría de las comunidades autónomas tienen las VPO, gozan de una ventaja que tienen un ITP reducido, un impuesto de transmisiones patrimoniales reducido. Por ejemplo, si una vivienda normalmente, si no se cumple ningún requisito, tributa al 10%, pues si es vivienda de VPO, tributa, por ejemplo, al 4%. Es una ventaja bastante, significativa. En el caso de que se transmita la propiedad antes de tiempo, es decir, antes de transcurrido el periodo para su descalificación voluntaria, deberá de tributar al tipo que dejó de hacerlo. Es decir, en vez de al 4, deberá de tributar al 10. Y además con los intereses también. O sea, que tendrá que valorar si realmente le es rentable de vender la vivienda antes de que transcurra el tiempo. En algunos casos será rentable, en otros tendrá que valorar que si tiene que devolver las ayudas con los intereses y tiene que tributar a otro tipo más los intereses, puede que no le sea tan beneficioso. Eso siempre tendréis tendréis que advertirle al vendedor de la VPO. Las servidumbres. Ahora vamos a entrar a las servidumbres. Bueno, pues las servidumbres es un gravamen impuesto sobre un inmueble que se llama predio sirviente en beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto dueño, predio dominante. Concede al titular de la misma el derecho a beneficiarse de su contenido en los términos estrictamente pactados al tiempo de su constitución, obligando al propietario de la vivienda a respetar su ejercicio. Las más frecuentes en materia de vivienda son por las relaciones de vecindad. Algunas, las más frecuentes, ya sabéis, medianería, luces. A ver, vamos por aquí, para que lo veáis bien. Servidumbre de paso. Bueno, pues es un derecho real que limita la propiedad de una finca, predio sirviente, al obligarla a dar camino y paso de entrada o salida a favor de otro, predio dominante. Es decir, imaginaros una finca, ¿vale?, que no tiene salida propia al camino público, sino que para ello tiene que entrar por el camino o tiene que acceder a través de un camino de otra finca. Pues eso sería la servidumbre de paso, con la correspondiente indemnización para el predio dominante. Servidumbre de medianería. La pared de medianería, pues es simplemente la construida de común acuerdo, ¿vale?, y costeada por los dueños de los predios, de las fincas, con intención de aprovecharse ambos. O, lo que es más frecuente, la construida por uno de ellos, con autorización expresa o tácita del otro, o por autorización por ley, en terreno que pertenezca por mitad a su anchura a uno y otro predio. ¿Vale? Y las luces y vistas, el derecho de una determinada finca, que es denominada dominante, puede ejercerse sobre otra que se llama sirviente, en relación a las luces, los huecos de las paredes o a las vistas, las ventanas, balcones, ¿vale? Es simplemente eso. Vale, bueno, vamos ahora a ver las cargas más antiguas. Algunas de las cargas más antiguas yo, evidentemente no las he puesto todas porque incluso no se conocerá de todas las cargas antiguas que puede haber en una finca, pero sí de algunas que, me han parecido interesantes y que las he visto en una nota simple. Bueno, pues ahora, después de tantas cargas, para que os relajéis un poco, ¿qué sería un censo de Farol y Sereno? ¿Sabe alguien qué sería el censo de Farol y Sereno? Esta nota data del año 1828. La mayoría de los casos son en 1828. ¿Qué sería el censo de Farol y Sereno? Bueno, pues simplemente el censo de Farol y Sereno sería una carga impuesta a determinadas viviendas que debían de permitir el paso al Sereno para pasar de una calle a otra. Ahora no, pero en la antigüedad, antiguamente, sobre todo en las zonas de Madrid o, por ejemplo, de Granada, donde las calles eran privadas.
Una calle tenía una verja, cerraba su verja el propietario y por ahí no podía acceder nadie a esa calle. Y muchas veces esa calle tenía que acceder a la fuerza para algo importante porque de esa calle nacía otra calle y no tenía acceso de otra forma. Bueno, pues eso es el censo de Farol y Sereno. El permitir al sereno de atravesar la vivienda para poder ir a otra calle. Esto se da mucho, esta carga muy frecuente, la podemos encontrar en muchas notas de la parte de Madrid y la parte de Granada. Y estas notas datan, pues, ya le he dicho, de 1828, 1829. Evidentemente, ya están más que canceladas, porque caducan a los 60 años. Pero bueno, es interesante. Después, los censos enfitéuticos. ¿Qué son los censos enfitéuticos? Eso sí os puede sonar más. Bueno, pues como no me funciona mucho el chat, voy a decirlo. Bueno, pues el censo enfitéutico es la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de la propiedad, a cambio del pago de una pensión anual. Simplemente es eso. Es más el nombre que en realidad lo que es. Y las memorias de misa es un contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de un canon, de una pensión anual, bien como interés perpetuo, por un capital recibido, bien como reconocimiento de la propiedad cedida inicialmente. ¿Vale? Eso es la memoria de misa. Bueno, pues estas son las cargas que yo he encontrado y que además me he encontrado en notas simples. El censo de Farol y Sereno, los censos enfitépticos y las memorias de misa, que sí que me llamaron mucho la atención, porque claro, yo no sabía que era un censo de memorias de misas o censos enfitépticos. Entonces, bueno, pues son cargas que son muy antiguas, datan de hace mucho tiempo y que evidentemente todas están canceladas porque se cancelan a los 60 años, ¿vale? Pero bueno, habrá muchísimas más. A mí, con más tiempo me hubiese gustado de realizar una investigación, porque a mí me gusta mucho la historia y todas estas cosas me gusta mucho saber. Pero bueno, si algún día me encuentro con alguna más, os lo diré, porque siempre es bueno de saber. ¿Cómo se puede cancelar una carga? Bueno, pues el artículo 210 de la ley hipotecaria nos dice cómo se puede cancelar una carga. Se podrán cancelar directamente a instancia de cualquier interesado y sin necesidad de tramitación del expediente las inscripciones relativas a derechos de opción, retratos convencionales o cualquiera otros derechos o facultades de configuración jurídica cuando hayan transcurrido 5 años, ¿vale? Desde el día que venció el término. Por ejemplo, ya hemos visto la carga del ITP, la carga fiscal del impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando ya ha pasado 5 años y no se ha renovado, la administración ya no puede solicitar el pago del impuesto si no se ha hecho correctamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que se puede cancelar esa carga, ¿vale? 5 años desde el día en que inició. Siempre y cuando, claro, evidentemente, no conste anotación preventiva de demanda u otro asiento que indique haberse ejercitado el derecho, modificando el título formulado de reclamación judicial sobre su cumplimiento. Después, las demás cargas, es decir, la hipoteca y demás, se cancelan a los 20 años, aunque también se podrían cancelar a los 40 años, desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, 40 años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propiedad, de la propia garantía. Y ya hemos visto los asientos relativos a censos, como el caso del censo de Farol y Sereno, censos enfitéuticos, el censo de memorias de misa y demás, bueno, pues que son establecidos por tiempo indefinido, es decir, el censo de Farol y Sereno, por ejemplo, no tiene un tiempo indefinido, no se concede por 20 años, sino que tiene un tiempo indefinido, caducan a los 60 años. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos terminado por hoy con las cargas que aparecen en una nota simple en el registro de la propiedad, las cargas más frecuentes. Yo insisto, yo solo, bueno, pues os he mostrado las cargas que son más frecuentes, que podéis encontrar aquí.
para cualquier, bueno, pues para cualquier cosa, ya sabéis, yo siempre lo digo, estoy a vuestra disposición. Para cualquier duda que tengáis sobre la formación, mi correo es idg@apivirtual.com. Yo os atenderé encantada. Para cualquier otra consulta que no sea relacionada con la formación, ya sabéis que podéis utilizar el sistema de consultas de API Virtual, las consultas al abogado experto, que también os responderé encantadísima. Ya sabéis, siempre es bueno saber de todo para poder asesorar al cliente al máximo posible. Y para cualquier duda, pues tenéis mi correo electrónico. Nos vemos a la vuelta de vacaciones, porque ya, bueno, pues mucho cogeréis unas merecidas vacaciones en agosto. Para aquellos que trabajéis en agosto, yo trabajaré una semana o dos en agosto para no olvidarme de mi trabajo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por asistir de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra atención y para aquellos que os vayáis de vacaciones, felices vacaciones. Para los que no, bueno, pues también es una suerte que también es porque tendréis muchísimo trabajo y no os podéis ir ni siquiera de vacaciones. Nos vemos a la vuelta y lo dicho, para cualquier cosa ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.